Perfecto, bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su saludo. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan como asistentes en este panel, a los organizadores, a quienes además pues felicitamos por el desarrollo exitoso de este escenario que nos permite encontrarnos pues cada año para oír a los expertos, en este caso en temas de arbitraje, como ocurre precisamente en este panel en el que nos acompañan la doctora María Luisa Mesa, el doctor Sergio Muñoz Laverde, el doctor Martín Acero, el doctor Sergio Miquelsen. Este panel tiene como propósito examinar algunas interesantes cuestiones que plantean los asuntos societarios discutidos en procesos arbitrales, la naturaleza de los conflictos, los actores de estos conflictos societarios, las causas, el alcance de las cláusulas compromisorias y cómo incluso perspectivas teóricas sobre la naturaleza misma de una sociedad como contrato o desde la perspectiva organicista, bueno, podría determinar el alcance de lo que entendemos por un conflicto societario. Para desarrollar este panel, cada uno de los conferencistas hará una intervención en alrededor de 15 minutos y comenzaremos entonces con el doctor Sergio Muñoz Laverde, quien realizará un panorama general de la arbitrabilidad de controversias de derecho societario. Doctor Muñoz, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora Gira. En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo Cárdenas, por esta invitación. Para mí es muy, muy significativo estar aquí en compañía de tan ilustres juristas. Yo quiero comenzar diciendo que mi presentación en estos breves minutos, si me permiten una expresión gastronómica, será más a título de aperitivo, más a título de entrada. Los platos fuertes vendrán más adelante con las intervenciones de la doctora María Luisa Mesa, el doctor Martín Acero y el doctor Sergio Miquelsen. Pero me parece interesante poder hacer esta entrada, este aperitivo, con algunas reflexiones generales que puedan servir para la respuesta que se nos planteó al preparar este panel y que tiene que ver con qué es el arbitraje societario. Pregunta que podría parecer desde alguna perspectiva obvia, pero que, como veremos, no lo es tanto. ¿Qué es o qué debe ser arbitraje societario? Envuelve una serie de consideraciones complejas que yo quisiera sugerir en primer lugar. No vamos a debatir, eso fue una primera conclusión a la que llegamos en las reuniones preparatorias, temas ya tratados y que son muy complejos, por supuesto. Alrededor del arbitraje societario, pues se han suscitado una serie de cuestiones, pero que nos parece, permítanme la expresión coloquial, llover sobre mojado. El tema de la oponibilidad o no, de una eventual inclusión de una cláusula compromisoria en los estatutos de una sociedad cuando estos estatutos no los tenían, si esa inclusión es oponible o no a socios ausentes o disidentes. El tema de la oponibilidad también del pacto arbitral a adquirentes a varios títulos de acciones o cuotas sociales. En fin, sentimos que esos temas son muy complejos, por supuesto muy interesantes, pero ya han sido objeto de debate en otros foros. Quisimos identificar dentro de los muchos temas que el llamado arbitraje societario puede ofrecer, específicamente tres. Los voy a plantear y luego trato de hacer alguna unión de esos temas a propósito de unas dudas que yo tengo desde esta perspectiva. Pero los temas que seleccionamos son estos. El primero, el tema de arbitraje en relación con administradores de sociedades. Ese es un tema de una complejidad enorme. Ha sido objeto de muchos debates. El tema del administrador socio o el administrador que no lo es. ¿Cómo puede resultar vinculado, si es que puede,
al pacto arbitral establecido en los estatutos. Hay todo un tema alrededor de administradores. El tema lo va a plantear la doctora María Luisa Mesa. También identificamos como un tema muy, muy interesante para plantear el relacionado con los acuerdos de accionistas o acuerdos de socios, o llamados también acuerdos paraestatutarios, algunos los denominan así. Alrededor de eso ha habido antecedentes, ha habido casos, y el punto ofrece una cantidad de aristas muy interesantes. Y el último tema, también muy complejo, es el de los conflictos de interés. El tema de conflictos de interés, la regulación de la ley en materia de conflictos de interés, un asunto de gran sensibilidad, por supuesto, tiene un puesto muy importante en el concepto en general de arbitraje societario. Habría muchos más, por supuesto, pero las limitaciones de tiempo pues, no nos permiten ir mucho más allá. Yo quisiera comenzar, luego de este esbozo de cuáles son los temas, plantear una serie de escenarios que buscan lograr algún tipo de respuesta sobre la pregunta de qué es el arbitraje societario. Y verán por las preguntas, espero yo, que esta que parece obvia no lo es tanto. A ver, comienzo con un primer y obvio escenario de arbitraje societario. Me refiero a las controversias que puedan surgir con ocasión de la ejecución o celebración, interpretación del negocio jurídico societario. Esto, por supuesto, me lleva a identificar dos aspectos fundamentales. Para que se pueda hablar de arbitraje societario, pues será necesario, en primer lugar, un ámbito material, un ámbito sustancial, que se refiera a un sustrato societario. Eso me ubica a mí necesariamente en el negocio jurídico societario, en el contrato de sociedad, por regla general, o en la manifestación unipersonal. Todos sabemos que las sociedades por acciones simplificadas no exigen pluralidad, se pueden constituir con un solo socio. Esta idea pues venía de tiempo atrás, desde el año 2006, con la ley 1014, que refirió a unas sociedades en relación con el fomento a la cultura del emprendimiento. Pero para no entrar en esos detalles, simplemente usemos la expresión negocio jurídico societario para entender por él o el contrato de sociedad o la declaración unipersonal en algunos casos. Ese contrato o esa declaración unipersonal se va a concretar en lo que llamamos los estatutos de la sociedad. Ahí está la ley de la sociedad, la ley del negocio jurídico, contractual o unipersonal, pero la ley del negocio jurídico que, por supuesto, tendrá que entenderse sin perjuicio de las normas imperativas de la ley del Estado. En esos estatutos, en ese contenido del negocio societario, pues tendremos que encontrar el pacto arbitral, sin el cual pues no tiene sentido hablar de arbitraje. Por eso me parece que ese primer escenario es el obvio. Disputas societarias derivadas de el negocio jurídico societario. Examinando las bases de datos de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, pues uno encuentra una gama amplísima de este tipo de controversias. Impugnación de decisiones de órganos sociales, debates relacionados con abuso del derecho de minoritarios, por ejemplo, o en general abuso del derecho de voto. Eso han sido temas que han ocupado a los tribunales arbitrales, capitalizaciones abusivas, exclusión de socios, en fin. Una serie de controversias, pero todas ellas derivadas de las consecuencias o de la ejecución del negocio jurídico societario. Pero, y aquí empiezo a poner otros escenarios, esos ya no tan claros, en los que hay evidentemente un sustrato societario
pero mediado por negocio jurídico distinto, negocio jurídico diferente del contrato estatutario o de la manifestación unipersonal estatutaria. Aparte, un negocio independiente de lo que he llamado aquí la ley de la sociedad, que son pues muchos. Uno de ellos, ya mencionado, y que va a tratar el doctor Martín Acero, es el tema de los acuerdos de accionistas o acuerdos para estatutarios. Esos acuerdos son negocios jurídicos diferentes del contrato social o de la declaración unipersonal de la sociedad. Son diferentes, vinculantes, claramente contractuales y presentados bajo muchas formas. Protocolos de familia, códigos de buen gobierno, en general acuerdos de los accionistas que van más allá del contenido estricto de los estatutos. Y muchos otros. Compraventas, por ejemplo, compraventas de acciones, compraventas de cuotas, en general de participaciones accionarias o participaciones societarias. Con la doctora María Luisa tuvimos oportunidad de integrar un tribunal hace relativamente poco, donde se disputó un tema de una promesa de compraventa de acciones en una SAS. El tribunal terminó diciendo eso no es promesa, fue una compraventa, pero el litigio envolvía una cantidad de asuntos con sustrato societario, y eso pone de presente que entre socios, bueno, en el caso concreto intervenía un tercero, pero no estoy en este momento planteando intervenciones de personas no socias, pero sí entre socios hay muchas veces promesas de compraventa, compraventas mismas de acciones, daciones en pago de acciones y muchos otros negocios, acuerdos de confidencialidad, pactos de preferencia, en fin. Lo que quiero decir con esto es que puede haber entre socios y o en relación con administradores, además, contratos distintos del contrato de sociedad. Y la pregunta en ese evento sería, ¿los pactos arbitrales incluidos en los estatutos irradian esos otros contratos o no? Tomemos un ejemplo de un acuerdo de accionistas. Nos lo ampliará pues, más adelante el doctor Martín. Los que yo conozco son acuerdos de accionistas que tienen pacto arbitral. Pero la pregunta sería, si ese acuerdo no tiene pacto arbitral, pero los estatutos sí, las disputas ocasionadas como consecuencia de la ejecución del acuerdo de accionistas debiera surtirse mediante trámite arbitral al amparo de la cláusula compromisoria de los estatutos. Hay posibilidad de respuesta en uno o en otro sentido. O una compraventa de acciones. Un grupo de accionistas, por ejemplo, vende a otro, o un accionista vende a otro sus acciones. Si no hay cumplimiento de la obligación de pago del precio, esa disputa debe ser considerada como una disputa susceptible de arbitraje societario. Claro, si en la compraventa se ha estipulado pacto arbitral no habrá dificultad, pero el punto que quiero plantear es qué pasaría si hay pacto arbitral en los estatutos y no en la compraventa. Sobre este punto tengo un antecedente ya de hace muchos años, pero que quiero recordarlo. Era una sociedad de responsabilidad limitada y se celebraron varias promesas de compraventa sobre las participaciones en esa sociedad de responsabilidad limitada. Y hubo luego un debate que se surtió en trámite arbitral y en el que se atacaban las promesas de compraventa y se atacaban desde la perspectiva de su eficacia, de su validez, de su cumplimiento. En fin, fue una disputa muy compleja, pero que apuntaba a la ineficacia o no, la nulidad o no, el cumplimiento o no de las promesas. Las promesas de compraventa no tenían pacto arbitral. Los demandantes plantearon el caso al amparo de la cláusula compromisoria de los estatutos.
El tribunal admitió la demanda. La parte demandada presentó recurso de reposición contra el auto admisorio y dijo: los contratos que tiene entre manos el tribunal son contratos de promesa, no es el contrato de sociedad, y el contrato de promesa no tiene pacto arbitral. Aquí el tribunal no puede resolver esta controversia. Surtido el traslado del recurso, la parte contraria afirmó que efectivamente se trataba de una disputa societaria, que esa compra-venta o esa promesa de compra-venta envolvía un tema societario, y afirmó pues la demandante que entendía que era un pacto societario, y el tribunal le dio la razón y se adelantó el proceso y culminó el proceso. Lo que quiero hacer notar es que las promesas no tenían pacto arbitral, pero se irradió, permítanme la expresión, la cláusula compromisoria de los estatutos a ese contrato. Ese antecedente sería predicable de otros contratos, como por ejemplo los acuerdos de accionistas. En fin, eso hará parte de uno de los platos fuertes de más adelante. Yo por lo pronto quiero, insisto, ir dejando inquietudes, preguntas, dudas. Creo que un panel como este es momento propicio para hacer este tipo de sugerencias. E incluso iría más allá. Voy a plantear un tema que yo no he visto en sede arbitral, no, creo que no ha ocurrido, pero no descarto que ocurra. Supongamos que entre accionistas se empieza una etapa precontractual que tiene por norte el ver si se logra un acuerdo de enajenación de acciones, una compra-venta de acciones, por ejemplo. Y se rompen súbitamente los tratos preliminares. No se ha llegado todavía al contrato. Les acabo de señalar el antecedente en donde había una promesa. Eso mismo se podría predicar de ya una compraventa culminada, pero ahora lo que quiero señalar es otra cosa. Aún antes de una posible compraventa en la que no se sabe si va a haber o no pacto arbitral, si se está todavía en los tratos preliminares, la ruptura de esos tratos preliminares entre accionistas debiera ser resuelta mediante mecanismo de arbitraje societario. Noten, hay estatutos, todavía no hay contrato, pero sí tratos preliminares. Ahí, por supuesto, habrá que también pasar por el tamiz de la concepción que se tenga sobre la llamada responsabilidad precontractual. Todos sabemos que hay tesis contractualistas, tesis anticontractualistas, en fin, pero lo dejo también como punto de análisis. Y por último, un tercer escenario que envuelve aquí lo que el doctor Mikkelsen nos va a plantear, que tiene que ver con conflictos de interés. Es un tema muy complejo y se puede también unir con el de administradores. El tema, para plantearlo de manera simple, sería un administrador que celebra un contrato en transgresión al régimen de conflictos de interés. Si, por supuesto, el contrato se celebra con un tercero, creo que no habrá dificultad, pero si ese contrato se celebra con alguien que sí es socio, una vez más la pregunta, ¿ese otro contrato, distinto del contrato social, es susceptible de arbitraje societario o no? En últimas, estoy planteando un tema de negocio jurídico, estoy planteando un tema de coligación o de conexidad contractual. ¿Hasta dónde entonces los pactos arbitrales de los estatutos pueden irradiar esos otros contratos que de alguna u otra manera giran en torno del contrato de sociedad, y si los irradian en el caso de que ellos no contengan pacto arbitral? Yo, con estos breves ideas y para no abusar del tiempo, quiero dejar planteado lo que son elementos para abordar la gran pregunta de qué es arbitraje societario, qué debe ser o qué no debe ser arbitraje societario. No todo asunto con sustrato societario necesariamente debe ser considerado como susceptible de arbitraje societario, porque intervienen muchos factores como los que muy rápidamente he querido esbozar. Creo que estamos ya, con base en esto, listos para pasar a los platos fuertes. Gracias, doctora. Muy amable.
Doctor, muchísimas gracias por dejar, digamos, sentadas estas distintas hipótesis que nos permiten entonces entrar a analizar algunos asuntos particulares de estas, digamos, de estos ejemplos relacionados con la vinculación del pacto a otros contratos relacionados con sociedades. Y para ello, entonces, le daría la palabra al doctor Martín Acero para que pues, nos pudiera contar su aproximación al arbitraje en controversias sobre acuerdos de accionistas. Gracias, doctora Gira. Ahí me oyen bien, ¿cierto? Y un saludo muy especial al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo Cárdenas, agradeciendo la invitación a todos los asistentes por tomarse este ratico y a mis copanelistas, por supuesto, que me honra compartir este escenario con ustedes. Mire, hay poquito tiempo, pero para hablar de arbitraje en materia de acuerdos de accionistas. Lo primero, hay pocos fallos, pocos laudos arbitrales que hayan resuelto controversias en materia de acuerdos de accionistas. En particular, 4 que encontré importantes, puede haber otros que toquen el tema. 4. Hay más decisiones de parte de la Superintendencia de Sociedades respecto del mismo tema o de la misma área, acuerdos de accionistas, que en materia de arbitraje. Y uno se pregunta por qué. Entonces, cuando uno se adentra a mirar de qué tratan los laudos o de qué trataron las controversias que provocaron los laudos emitidos, varias características. La primera, normalmente por incumplimiento del acuerdo de accionistas buscando indemnización de perjuicios, no buscando el cumplimiento del contrato. Y ya les cuento por qué. Segundo, controversias en las cuales se discute y mucho la validez de ciertas cláusulas del acuerdo de accionistas. Tercero, obviamente, procesos en los cuales ni siquiera se discutió la posibilidad, la viabilidad de medidas cautelares. Y esto les dice a ustedes quizás por qué en materia de acuerdos de accionistas nos vamos a indemnización de perjuicios y no a buscar el cumplimiento. Normalmente las prestaciones o obligaciones debidas bajo un acuerdo de accionistas se ejecutan o se dejan de ejecutar y casi que se pierde la oportunidad. De manera que es muy difícil en arbitraje buscar la opción de el cumplimiento del contrato. Normalmente se busca resolución del contrato con indemnización de perjuicios y es lo que ha pasado en los 4 casos que uno puede analizar. Es muy difícil pensar que con una estructura como la del arbitraje habría lugar a medidas cautelares innominadas o medidas cautelares de emergencia o de urgencia, como las quieran llamar. Eso implica la instalación del tribunal, eso implica toda una serie de pasos posteriores y la oportunidad en relación con medidas cautelares se perdería. Por eso hay una ventaja, en principio, que lleva quizás la Superintendencia de Sociedades o que lleva quizás incluso la justicia ordinaria, pero les anticipo, en la justicia ordinaria no hay controversias sobre acuerdos de accionistas. Cuando se mira entonces la validez de los acuerdos de accionistas, me parece que los laudos, y guardando respetuosa distancia respecto de algunas de las interpretaciones, la revista sabe esto, me mata de vez en cuando en relación con este tema, pero yo pienso que esto parte de reconocer la naturaleza, y lo anticipaba el doctor Sergio Muñoz, de los acuerdos de accionistas o paraestatutarios. Es difícil decir hoy en día, a pesar de que el Código de Comercio lo dice en el artículo 98, lo establece, que el de sociedad es un contrato. Que el de sociedad sea un contrato no quiere decir que los estatutos sean el contrato. Pero digamos, asumamos que en 1971, bien o mal, pero los redactores del código dijeron, oiga, es que el de sociedad es un contrato. Eso desvirtuado después cuando se crearon las sociedades por acciones simplificadas, etcétera, etcétera. Sobre eso hay una controversia interesante entre el doctor Martínez Neira y el doctor Francisco Reyes al respecto. Y yo me inclino a pensar que es que en el de sociedad lo que hay es un acto jurídico complejo. Piensen ustedes en un contrato en que la mayoría en el capital les puede modificar el contrato. Y eso explica una serie de restricciones que tiene el código respecto de los estatutos que no deberían trasladarse y que hay un par de laudos que lo han trasladado a acuerdos de accionistas. La naturaleza es diferente entre los estatutos y los acuerdos de accionistas. En materia de acuerdos de accionistas, estamos hablando exclusivamente de, perdónenme que lo ponga en este sentido, derecho contractual, dominado en una gran medida
por la autonomía de la voluntad, con unas restricciones legales específicas. Y me ha parecido, entonces, la interpretación que han asumido algunos laudos ha sido restrictiva, pretendiendo trasladar, extrapolar restricciones, limitaciones que hay en el Código de Comercio. Yo sé que María Luisa me va a matar después, no importa. Igual decidí decirlo, que están en el Código de Comercio para, si lo quieren llamar, el contrato social y extrapolarlo a acuerdos de accionistas. Voy a poner dos ejemplos. La primera, se tendrán por no escritas, artículo 198 del Código de Comercio, se tendrán por no escritas las cláusulas que tiendan a promover la inamovibilidad de los administradores. Hay un laudo de 2018, no voy a decir quiénes fueron los árbitros, pero por aquí están. Hay uno que me invitó a esto y dicen, usted no puede ni siquiera por acuerdo de accionistas. Yo, guardando respetuosa distancia, yo creo que no es posible trasladar restricciones estatutarias a un ámbito que es absolutamente distinto. ¿Por qué las restricciones existen estatutariamente? Se tendrán por no escritas las cláusulas que limiten la libre negociabilidad de las acciones, salvo el derecho de preferencia. O sea que tampoco podrían estar contenidas en acuerdos de accionistas. Opciones de compra, de venta, lo que se llaman los tag-alongs, drag-alongs, derechos de arrastre, derechos de adhesión, no podrían estar, porque el Código de Comercio establece que no se admiten en los estatutos restricciones a la libre negociabilidad de las acciones. Yo, con todo respeto, digo, no lo pueden juzgar igual. Y no lo pueden juzgar igual porque la protección que requiere un accionista minoritario. ¿Por qué? Porque al accionista minoritario le pueden modificar los estatutos cuando quieran los mayoritarios. Eso no pasa en materia contractual. Cuando yo adhiero, me hago parte de un acuerdo de accionistas, es un contrato. Solamente puede modificar con el concurso la voluntad, ¿cierto? El consentimiento, si quieren volver al Código Civil, de quienes participan. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, escenarios alrededor de la validez de los acuerdos de accionistas? Es difícil con los laudos que hay determinar que hay una línea jurisprudencial sólida, copiosa, etcétera, que permite interpretar esto correctamente. Primero, ¿es posible o no que los administradores hagan parte del acuerdo de accionistas? Si decimos que no, entonces, ojo, porque eso sí está permitido en las SAS, pero no está permitido en las sociedades anónimas. No está permitido en las limitadas. No, está permitido. Lo que pasa es que para que el acuerdo sea depositable y sea vinculante para la sociedad requiere que no haya administradores de por medio. Eso es diferente. Que puede haber acuerdos que establezcan restricciones para la venta, modificaciones, incluso pacto de preferencia que es distinto del derecho de preferencia. Opciones, etcétera, etcétera. En mi opinión, sí. A que estén contempladas, no, porque solamente la ley 222 del 95 para sociedades diferentes de las SAS permitió que eran acuerdos de voto. Me parece que eso es para los depositarios. Entonces, primer tema, ¿quiénes participan? ¿Pueden participar administradores o no? En mi opinión, sí. Segundo, el depósito es un requisito exclusivamente para que el acuerdo sea vinculante para la sociedad. No más. Resulta que los abogados por aquí, mis colegas y yo, me incluyo, hemos identificado como una opción que la sociedad se vuelva parte del acuerdo de accionistas. Bien, para vincularlo en ausencia del depósito. ¿Por qué? Por motivos de confidencialidad, por ejemplo. Una pregunta, ¿quién aprobó el acuerdo de accionistas para la sociedad? La junta directiva, curioso. Resulta que los acuerdos de accionistas normalmente tienen que ver con cosas que se discuten en la asamblea de accionistas. Ojo con eso cuando la sociedad se vuelve parte, por autorización de la junta y no de la asamblea de accionistas. Tercer elemento, posibles conflictos entre los estatutos y los acuerdos de accionistas. Está claro que en materia societaria con los demás accionistas pues priman los estatutos. Eso no le quita validez a los acuerdos de accionistas. Voy a poner un ejemplo rápido. Unos estatutos sin derecho de preferencia. Un acuerdo de accionistas en donde se prevé un derecho de preferencia interno. Vale. Vale, porque en mi opinión la norma que limita restricciones en la libre venta de acciones es una norma estatutaria y tiene una naturaleza completamente diferente a los acuerdos de accionistas. Y finalmente, normas de orden público. Sí, en eso nos podemos apoyar y decir, ¿cuáles son las normas de orden público? Aquí se han elevado normas de orden público, algunas que, en mi opinión, no sé si merezcan tanto como normas de orden público. Esas son las 4 limitaciones para la validez de acuerdos de accionistas y lo que se ha de alguna manera esbozado, analizado en los laudos. Varias cosas. Me decía alguien
aquí interno en mi oficina que me estaba ayudando a preparar la exposición. Martín, visto esto, ¿usted recomendaría que en los acuerdos de accionistas haya cláusula compromisoria o no? Y yo al final decidí, no sabe, no responde. Depende del tipo de prestaciones que haya. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a medidas cautelares, ¿cierto? Por costo también. Cuando ustedes dicen por qué la superintendencia, o analizan por qué la superintendencia de sociedades hoy en día tiene quizás más casos de acuerdos de accionistas que la justicia arbitral. Uno, por costo, a pesar de que, y lo digo con todo respeto, se puede haber sacrificado profundidad y calidad en las decisiones. Lo digo con respeto. El panel no es el mismo. Un panel arbitral, 3 expertos con experiencia en esto, no es el mismo que el que ofrece, con todo respeto, la superintendencia de sociedades. Finalmente, para terminar, que yo crea que hay una línea jurisprudencial que nos amarre. No, ahí yo creo guías en los fallos. Nos falta un montón por desarrollar, pero sería triste que nosotros nos amarremos con un código de 1971 para interpretar y restringir acuerdos de accionistas, porque esto es la vida diaria. Yo se anticipo que en el derecho de los negocios los acuerdos de accionistas serán materia de controversia y me daría tristeza que la ley colombiana pierda competitividad para que los acuerdos estén regulados por ley colombiana cuando se trata de sociedades colombianas, porque la ley extranjera ofrece flexibilidades que yo creo que existen en Colombia, sobre todo la autonomía de la voluntad, que en Colombia decidimos restringir. Creo que hasta ahí, de manera que muchas gracias por el espacio, doctora Gira. Perfecto, doctor Martín. Muchísimas gracias por poner sobre la mesa todos estos asuntos vinculados con la naturaleza de los acuerdos de accionistas y por digamos, plantear su posición frente, digamos, a varios asuntos en relación con los acuerdos. Yo ahora les propongo, pues le daré la palabra a la doctora María Luisa para que, doctora, usted pueda hablar sobre el arbitraje en la solución de conflictos con administradores y también, por supuesto, si tiene, digamos, alguna respuesta o pregunta mejor al doctor Martín, al doctor Sergio Mikkelsen también, pues muy, muy bienvenido. Así que le doy la palabra, doctora María Luisa. Doctora Gira, muchas gracias al doctor Juan Pablo, como siempre, su generosidad por invitarnos a participar en estos debates tan interesantes y realmente me siento muy complacida de estar en compañía del doctor Sergio Muñoz, del doctor Sergio Mikkelsen y del doctor Martín, con quienes nos unen muchos vínculos, tanto legales como de amistad. Y doctor Martín, hoy no voy a discutir con usted porque el tema mío también es tan complejo que dejemos las preguntas al aire para una posterior discusión de las que hemos tenido. En efecto, como lo mencionó la doctora Gira y el doctor Sergio, yo voy a hacer algunos esbozos sobre lo que es la vinculación de los administradores a las cláusulas compromisorias. Y voy a dividir el tema concretamente en 3 puntos. ¿En qué casos están vinculados los administradores a la cláusula? ¿Para qué tipo de conflictos? Y voy a dar algunos ejemplos o hacer alguna mención respecto de pronunciamientos tanto de la Superintendencia de Sociedades como de tribunales arbitrales, para simplemente concluir que en este caso, en cambio, el tema tampoco es pacífico y que ha habido incluso casos en los cuales con la misma cláusula arbitral las decisiones de los tribunales han sido diferentes. Creo importante en el primer punto mencionar, para mencionar el tema de la vinculación a la cláusula, creo que el marco normativo es importante. De una parte, el artículo 233 de la ley 222 del 95 claramente tiene una amplitud cuando dice que los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley, cuando no sean sometidos a un pacto arbitral o amigable de composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario. Conclusión: el pacto arbitral puede incluir cualquier conflicto que tenga origen en el contrato societario o en la ley. Ya el doctor Sergio Muñoz hizo un buen análisis de lo que sería el arbitraje societario.
En el caso de las SAS, es muy claro adicionalmente que la ley 1258 permite que los conflictos con los administradores expresamente sean objeto de decisión arbitral. El artículo 110 del Código de Comercio en su numeral 11, curiosamente, no se refiere a los administradores, que la norma se refiere a las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social, y con independencia de la discusión sobre la autonomía de la cláusula o no en los estatutos, pues lo que sí es preciso señalar aquí es que las diferencias a las que se refiere el artículo 110 no incluye a los administradores. En cuanto a los sujetos, digamos, a quienes se aplicaría esta cláusula, pues creo que tenemos que remitirnos básicamente al artículo 222 de 1995 para determinar conforme a esa norma quiénes son administradores de lo que llamamos administradores de derecho, y hacer una mención a la figura de la administración, del administrador de hecho, a que se refiere la ley 1258. Y si bien el revisor fiscal no es un administrador, pues hay que tener en cuenta que se trata de un órgano social, y habría que considerar también si existe o no la posibilidad de incluir expresamente dentro del pacto arbitral la resolución de conflictos con los revisores fiscales o si no. Varias teorías se han esbozado para concluir si el administrador está vinculado o no está vinculado a la cláusula, y de ellas dependen mucho de la teoría que mencionaba el doctor Martín Acero sobre si se trata de un contrato, si se trata de una institución, si se trata de la teoría estatutaria o si necesariamente se trata de un pacto al cual deban adherir expresamente cada uno de los administradores. Ahí surge entonces la duda de como quienes consideran que el contrato de sociedad solamente le da origen a la o le da nacimiento a la sociedad y el acto unilateral le da nacimiento, pero que de ahí vienen una serie de operaciones y de relaciones jurídicas complejas y yuxtapuestas, por decirlo de alguna forma, en las que todas tienen origen en el contrato, aunque no sea en el contrato mismo, y esta teoría viene entonces más a avanzar hacia la teoría estatutaria, en virtud del cual la ley que regula a la sociedad son los estatutos sociales, y los estatutos regulan las relaciones tanto de los socios entre ellos como los derechos y obligaciones que surgen para los administradores luego en aplicación de una digamos de una teoría organicista de los administradores, pues se consideraría que están sujetos a los estatutos, y si la cláusula está contenida en los estatutos, los administradores de buena fe también deberían acatar el hecho de estar vinculados a pacto arbitral. Y hay una teoría un poco más extrema en ese sentido, y dice que no, que en la medida en que los administradores no hacen parte del contrato de sociedad y no hacen parte de su vinculación a los estatutos como accionistas, sino simplemente como un órgano social, se requiere una aceptación expresa del pacto arbitral cuando se vinculan a la sociedad para que puedan dirimirse los conflictos que surjan con ellos. La aplicación de estas teorías nos llevan de alguna forma a mirar que hay dos factores para determinar cuándo un conflicto se puede entender un conflicto con el administrador. Y esto es importante porque ha habido algunas decisiones en las cuales, en mi opinión, se confunde un poquito el tema de administrador con el tema de accionista respecto de la acción que se trata de tramitar ante el Tribunal de Arbitramiento. En primer lugar, yo creo que el factor subjetivo es muy importante, y es determinar que se trate de un administrador y de un conflicto de la sociedad con el administrador o de los accionistas con el administrador, pero que sea el sujeto, digámoslo, calificado. Y en segundo lugar, como lo mencionó el doctor Sergio Muñoz, un factor objetivo es que se trate de conflictos que surjan en el seno del negocio jurídico societario, que tengan origen en el cumplimiento de los deberes de los administradores o en el incumplimiento de los deberes de los administradores,
disputas que tengan origen en la relación entre la sociedad y los administradores, básicamente, creería yo, en desarrollo del artículo 23 y de los deberes de los administradores. Pero aquí el tema, de alguna forma, hay que también abordarlo desde el punto de vista de qué tipo de acciones podrían ejercerse contra los administradores. La ley 222 del 95 tiene dos tipos de acciones contra los administradores: la acción social y la acción individual. Tratándose, y adicionalmente, creo yo, debemos distinguir el administrador de hecho del administrador de derecho, por efectos de la vinculación a la cláusula. Tratándose de la acción social de responsabilidad, cuya titular es la sociedad. Yo creo que si la cláusula está, que si en la cláusula se menciona el conflicto entre la sociedad y el administrador, en mi opinión no habría duda de que el Tribunal de Arbitramiento puede conocer sobre la acción social de responsabilidad. Pero ojo aquí, porque yo creo que conocer de la acción social de responsabilidad no es en ningún caso abrogarse las facultades que tiene el máximo órgano social para decidir si ejerce la acción o para remover al administrador. Hay un laudo en Tribunal de Arbitramiento en el cual lo que hace el Tribunal de Arbitramiento, por unas circunstancias particulares que voy a mencionar ahorita, es remover al administrador. Y yo creo que ahí la función del árbitro no es remover al administrador, sino simplemente revisar cuáles son los perjuicios que se puedan derivar del ejercicio de la acción social, que ha sido decidida por el máximo órgano social como una decisión de iniciar esa acción contra el administrador. En el caso del administrador de hecho, la acción social de responsabilidad, en mi opinión, solamente cabe cuando el administrador de hecho también es accionista, porque precisamente es un administrador de hecho. Si se trata de un administrador de hecho que no está vinculado como administrador formal, como representante legal de la sociedad específicamente, pues yo creo que es difícil decir que a ese administrador de hecho lo vincula la cláusula pactada en los estatutos. En el caso del administrador del artículo 22 de la ley 222 del 95, igualmente tratándose de la acción social de responsabilidad, para mí no hay duda, pero tratándose de la acción individual de responsabilidad, creo que el pacto arbitral solamente cobijaría cuando quien inicia la acción es un accionista contra el administrador. Pero una acción ejercida por un acreedor o por un tercero que no son accionistas está contra el administrador, pues el pacto no lo vincula, simplemente el tercero no hace parte del negocio jurídico societario, no lo vinculan los estatutos y la acción contra el administrador debería entonces iniciarse ante la justicia ordinaria. Recordemos que en materia arbitral, pues la precisión de la cláusula es la que nos va a dar la competencia del Tribunal de Arbitramiento. Ahora, adicionalmente a eso, uno podría decir que conflictos con administradores se podrían tramitar bajo el pacto, bajo arbitraje, la rendición de cuentas, la acción contra el liquidador, y aquí a mí me queda una duda, y es, conforme al artículo 255, los liquidadores son responsables ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Y adicionalmente la sociedad, pues es titular de la acción social de responsabilidad contra el liquidador. A mí la duda que me queda es el momento jurídico en el cual se inicie esa acción, porque supongamos que la sociedad se liquida, el término son 5 años para iniciar esa acción de responsabilidad contra el liquidador. La sociedad está totalmente liquidada, la cláusula estaba contenida en los estatutos, y a mí la duda que me queda ahí, de pronto el doctor Juan Pablo tiene ya la respuesta al tema, es si esa acción que puede iniciar el socio contra el liquidador todavía iría por cláusula compromisoria, o si extinguida la sociedad, se extingue completamente el pacto y habría que iniciar un proceso ordinario.
no encontré ningún antecedente sobre el tema, pero me queda esa duda tratándose del liquidador. Y lo mencionaba ahorita, y lo menciona el doctor Julio Benetti en un artículo que escribió sobre el contrato de arbitraje, que también podría uno incluir dentro de los conflictos, ya no como administrador, sino como órgano social, los conflictos con el revisor fiscal. Pero ¿cuáles conflictos? No los que se generen en el contrato que firme la sociedad con la firma de auditoría para la prestación del servicio de revisoría fiscal. No, solamente aquellos conflictos que surjan en desarrollo de la responsabilidad que tiene el revisor fiscal frente a la sociedad conforme al artículo 211 del Código de Comercio, es decir, el revisor fiscal como órgano social. No de otra forma, creo yo que... Y en este caso concreto, mi opinión es que, salvo que se acepte la teoría de que por estar pactada la cláusula en los estatutos fija todos los conflictos societarios, como lo vamos a ver ahorita, creo que si la idea es que vincule al revisor fiscal, debería pactarse así directamente. Ahí viene para el doctor Sergio Miquelsen una pregunta que ya de alguna forma mencionó el doctor Muñoz, y es la complejidad de las relaciones jurídicas cuando involucran un tercero. En el ejercicio de una acción social de responsabilidad que se inicia ante un tribunal de arbitramiento y que tiene como consecuencia que se declare la presencia de un conflicto de interés entre el administrador y la sociedad, y como consecuencia de ello la nulidad de un contrato con un tercero. Y ese contrato con el tercero es un contrato celebrado de buena fe con ese tercero. ¿Ante quién se va a tramitar eso? Hay una serie de relaciones jurídicas, contratos ligados, coligados, el tercero no está vinculado al pacto arbitral, pero de alguna forma la nulidad del contrato derivado del conflicto de intereses pues va a tener efecto en el tercero. Entonces, doctor Sergio, le dejo esa inquietud para cuando usted aborde el tema. Y lo mismo, doctor Martín, yo sé que no es mucho lo que se ha dicho en los tribunales sobre ese particular, pero ahí vuelve y surge la duda de un acuerdo de accionistas en el cual los accionistas son administradores y firman como accionistas. No está pactada la cláusula compromisoria en los estatutos y se trata de un problema de responsabilidad contra los administradores. Esa cláusula compromisoria en el acuerdo de accionistas vincula a los administradores para efectos de responsabilidad entre accionistas y administradores, o no la vincula. Es una duda que me surgió a mí cuando estaba mirando este tema. ¿Cuáles han sido las posiciones que se han adoptado en los diferentes tribunales de arbitramiento y en la Superintendencia de Sociedades sobre el punto? Son varias, creo, y me voy a referir aquí a 4 posiciones diferentes y complementarias, por decirlo de alguna forma. Una, la más sencilla. La cláusula compromisoria expresamente dice que se someterán a tribunal de arbitramiento los conflictos que surjan de la sociedad con los accionistas, de los accionistas con los administradores y de los administradores con la sociedad. En este caso, en principio, no habría duda sobre el alcance del texto de la cláusula, y la única cuestión a discutir sería si el vínculo de la relación entre el administrador y la sociedad lo vincula o no lo vincula a la cláusula compromisoria. La tendencia de los tribunales es a considerar que en principio sí están vinculados los administradores, aplicando la teoría de organicista o de los estatutos sociales que vinculan a los administradores, y entonces ha sido pacífico cuando está expresamente incluida la mención a los administradores. Menos pacífico ha sido, y ahí hay diferencias de interpretaciones de los tribunales, cuando la cláusula simplemente dice, en sentido amplio, que se someterán a arbitraje los conflictos que surjan en el
como consecuencia del negocio jurídico societario. Sobre ello hay dos posiciones. Una posición en virtud de la cual se dice que si se aplica el numeral 11 del artículo 110 y en la medida en que no se dice expresamente que los administradores están vinculados, los conflictos se refieren a conflictos entre la sociedad y sus accionistas o los accionistas entre ellos, y que no se puede extender el pacto a los administradores en tanto no se hizo una mención expresa en el pacto, en la cláusula compromisoria sobre ese tema. Otra visión, que es la que comparten tanto la Superintendencia de Sociedades como algunos otros tribunales, en el sentido de considerar lo que se llama la universalidad de la cláusula. Y es si la cláusula se refiere a un conflicto societario en general, es suficiente para vincular al administrador, aun cuando explícitamente no se diga que se trata de conflictos con los administradores. En este caso, incluso hay un laudo del Tribunal de Arbitramiento del año 2018 en el cual se dijo algo que básicamente sostiene el tribunal, que es inescindible la condición de administrador de la condición de accionista cuando además el accionista es accionista mayoritario. Y lo que dice el laudo es accionista y como accionista está vinculado a la cláusula. Es administrador porque es accionista mayoritario y en ese sentido entonces la cláusula lo vincula. Yo creo que aquí es muy importante distinguir la naturaleza del conflicto que se va a someter a consideración. Porque si se trata de un conflicto eminentemente de responsabilidad de administrador, tenemos que estar seguros que está actuando como administrador el accionista. Si se trata de un conflicto que no es como administrador, sino, por ejemplo, por abuso del derecho de voto o por abuso de mayoría, pues hay que aplicar la cláusula en el entendido de que está vinculado como accionista y no habría que dar la discusión de si está vinculado como administrador. Problema que encuentra uno ahí a veces es que se trata de situaciones en las cuales tanto la actuación del accionista mayoritario tiene que ver con un abuso de derecho de mayoría y como abuso de derecho de mayoría con una responsabilidad de administrador, entonces habría que mirar si se acumula todo dentro de la competencia en la cláusula compromisoria. El concepto de considerar que no son escindibles la condición de administrador y la condición de socio tiene origen en dos posiciones. En una, donde es eminentemente claro, se trata de un laudo en el cual se dice que un socio gestor, que por la naturaleza de socio gestor tiene la administración de la sociedad, no puede escindir la condición de lo uno o de lo otro, y que en ese sentido, a pesar de que la cláusula expresamente no dijera que vinculaba al administrador, pues está vinculado en su calidad de socio. Y creo que en ese caso, tratándose de sociedades en comanditas, no hay duda. La duda que le surge, y creo que cuando se trata de una persona que tiene la doble condición de accionista y de administrador, la interpretación de la cláusula en el sentido de que son inescindibles las dos condiciones tiene cabida, pero creo que la conclusión sería distinta y habría que mirarla cuando el administrador no es un accionista y la cláusula expresamente no vincula al administrador. Ahí habría que pensar si para evitar problemas de competencia, la recomendación es incluir en todo caso los conflictos de los administradores en el texto de la cláusula. La Superintendencia de Sociedades, finalmente, ha tomado una posición totalmente universal en el sentido de reconocer que no tiene competencia para dirimir conflictos en los que están involucrados los administradores cuando le está pactada la cláusula arbitral. La superintendencia en los
casos que yo revisé, no entra a hacer un análisis de la naturaleza de administrador o no administrador, sino simplemente dice, en la medida en que está pactada la cláusula, en la medida en que es un conflicto que surge del contrato de sociedad y en la medida en que el administrador hace parte de los estatutos de la sociedad, yo, superintendencia, no tengo competencia y normalmente entonces no asume el conocimiento del caso. Y creo, tal vez el caso que les mencionaba en relación con el tribunal en el cual se remueve al administrador, vale la pena mencionarlo, es simplemente porque en ese laudo yo encuentro que se solucionan simultáneamente dos conflictos que no necesariamente van unidos y pueden llevar a la conclusión de que el tribunal era o no era competente. Y es un conflicto de abuso de mayoría de un socio mayoritario con un conflicto del administrador de la sociedad por ser socio mayoritario, abuso de mayoría, imposibilidad de aprobar los estados financieros, incumplimiento de las normas de convocar a la asamblea, y el tribunal de alguna forma resume todo en concluir que que lo que corresponde hacer es remover temporalmente al administrador y designar un nuevo administrador, pero yo creo que ahí no es consecuencia de su actuación como administrador, sino más bien consecuencia de su actuación como socio mayoritario. Estas, digamos, las posiciones que uno encuentra en varios de los laudos que revisamos en esa materia, y pues, como se dan cuenta, el tema no es pacífico, porque aquí surge, doctor Sergio Muñoz, una pregunta que creo que no hay nadie que la pueda contestar mejor que usted, y es cuál es la naturaleza de la relación que existe entre el administrador y la sociedad. De esa respuesta pueden derivarse muchas consecuencias en cuanto al carácter vinculante de la cláusula frente al administrador e incluso en cuanto a la naturaleza de la responsabilidad que se vaya a derivar o que se vaya a aplicar al respectivo administrador. En conclusión, creo que es claro que sí son arbitrables las disputas entre la sociedad y los administradores, que se deben reunir las dos calidades, objetiva y subjetiva, para que podamos hablar realmente del ámbito de aplicación de la cláusula. Creo que en el caso de la SAS el tema es muy claro para los administradores. En el caso de la sociedad del Código de Comercio, para evitar esa discusión, sería importante mencionar expresamente las disputas con los administradores y, si así se quiere, también con el revisor fiscal, y pues las diferentes posiciones que se han asumido por los tribunales y por la superintendencia van desde considerar que la cláusula debe expresamente incluir a los administradores e incluso llegar a sostener que al aceptar el cargo el administrador acepta su vinculación a la cláusula, hasta lo que se llama, digamos, la aceptación universal de la cláusula, que por el simple hecho de estar pactada se atrae competencia para que se resuelva el tema en un fuero arbitral. Estos son, pues, entonces, doctores, las conclusiones y las dudas que quedan de este tema que me ha correspondido, y muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por este panorama sobre los administradores y la cláusula compromisoria, sobre estos asuntos, además que involucran también a los demás temas que han abordado los demás conferencistas. Yo les propongo ahora entonces que el doctor Sergio Mikkelsen pueda, digamos, concluir con esta estructura que nos planteó en primer lugar el doctor Sergio Muñoz, y pueda hablar entonces sobre los conflictos de interés y quizá responder la pregunta que planteaba la doctora María Luisa en su intervención. Y luego yo creo que alcanzamos, ya estamos digamos, en el tiempo adecuado. Podrían el doctor Martín y el doctor Sergio hacer referencia a también la pregunta que les planteó a cada uno de ustedes la doctora María Luisa en un par de minutos. Entonces, doctor Sergio, bienvenido, tiene usted la palabra.
Bueno, doctora Gira, mil gracias y igualmente quería pues agradecerle al Comité Colombiano de Arbitraje y particularmente al doctor Juan Pablo Cárdenas, a quien para no decir exactamente hace cuántos años lo conozco, solo va a hacer referencia a que en su momento lo conocí cuando se desempeñaba como un gran jurista en la Comisión Nacional de Valores. Con eso les digo todo. Pero para no entrar en más detalles, pues vamos a arrancar con esta charla. Yo no tengo la capacidad de memoria ni de presentación que tienen mis colegas en el panel, entonces yo voy a hacer trampa porque traigo una presentación que quisiera compartir con ustedes. Pues vamos a ver si esto funciona. Un segundito. Ahí ya se está compartiendo, doctor. Listo, perfecto. Falta... Entonces, vamos a mirar rápidamente igualmente qué ha ocurrido en materia de conflictos de interés. Y creo que los temas que escogimos para este panel, pues la verdad estuvieron bien escogidos porque son todos temas complejos y, como decía María Luisa, pues suscitan gran controversia entre los distintos juristas que han analizado el tema. Entonces, muy rápidamente vamos a primero ubicarnos en el tema y para eso hay que analizar cuáles son los deberes de conducta del administrador. Después vemos un poquito el problema de la agencia, la famosa teoría de agencia, para pasar a analizar cuál es el marco jurídico que aplica, cuáles son los elementos que ha identificado la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de las Supersociedades, que la verdad es quien más ha profundizado en este tema, para después mirar cuál ha sido la jurisprudencia arbitral. Muy brevemente, algo que ya María Luisa expuso pues con total claridad, y es la relación entre los administradores y el pacto arbitral. Y después, más que darles una idea sobre cuáles son los laudos, lo que yo quisiera es mencionarlos y dejarlos en la presentación, porque creo que para la audiencia es útil. Y pues finalmente vamos a hacer algunas preguntas y conclusiones al respecto. Entonces, dentro de los deberes generales de conducta, pues creo que son clarísimos todos los requete conocemos, que son pues evidentemente el de la buena fe, ¿sí? Que se entiende pues evidentemente también con la conciencia recta, el poder manejar los asuntos de una manera pues correcta, como se menciona igualmente. El deber de lealtad, y este es el deber, digamos, central para el análisis de los conflictos de interés y por lo tanto pues tenemos que tenerlo, digámoslo así, como la columna vertebral. ¿Y qué se entiende por eso? La superintendencia ha sido bastante clara, dice que se supone simplemente la necesidad de que el administrador actúe en la forma que consulte los mejores intereses de la sociedad y vamos a ver más adelante en forma concreta cómo se plasma este asunto frente a los conflictos de interés. Y por último, pues el deber de diligencia, el deber de cuidado, en donde básicamente lo que tiene que hacer el administrador es estar bien informado. Para esos efectos, pues obviamente debe adelantar una investigación igualmente adecuada, estar bien asesorado, y eso quiere decir, pues, ante todo, digámoslo así, abogados, contadores, financieros, expertos en la materia, respetar la estructura, digamos, de gobierno corporativo y la estructura orgánica de la sociedad, y por último, pues, el conocido deber de vigilancia. Ahora, ¿en dónde radica el tema del conflicto de interés? Y esto ha sido interpretado como el problema de agencia, ¿sí? Y allí básicamente lo que ocurre es que hay una falta de alineación entre los intereses del principal, que hace la sociedad, y el agente, le hace el administrador, en donde además hay muchas veces asimetría de información, porque obviamente el administrador, al estar permanentemente vinculado con la sociedad, pues tiene mucha más información que los accionistas de la sociedad. Por otra parte, también se puede dar entre los accionistas y los administradores, en donde puede existir oportunismo del administrador, y eso tiene que ver con la onerosidad excesiva en la compensación de ese administrador, precisamente muchas veces por la ignorancia de los accionistas. Y hay otro que es el concepto americano del entrenchment, que es, para ponerlo de manera coloquial, cuando el administrador se atornilla a su silla, cuando evidentemente lo que no quiere es que lo remuevan, y utiliza el poder que tiene como administrador precisamente para lograr ese objetivo. Por otra parte, pues también se da
esa tensión que existe entre el accionista mayoritario contra el minoritario, en relación con el cual también ya hay bastante jurisprudencia, bastantes decisiones de la delegatura, y allí pues puede darse de diversas formas. Digamos, los más comunes es la extracción de flujos de caja, el trato inequitativo a los accionistas, donde tiende a favorecerse al accionista mayoritario frente a quien el administrador siente que tiene una relación de dependencia, y por último, pues el acceso privilegiado a información que igualmente puede tener ese administrador. Ahora, desde el punto de vista de ya cuál es el marco jurídico, la verdad es bastante sencillo y al mismo tiempo muy criticado. Pues tenemos obviamente el principio de buena fe bajo el artículo 83 de la Constitución, y vuelvo y reitero el aspecto central, la norma central en la cual se regula este aspecto de los conflictos de interés está contenida en el artículo 23.7 de la Ley 222, en donde se le trata, digamos, como una falta al deber de lealtad, y por ende la misma norma se encarga de traer una prohibición per se directamente. Este artículo fue reglamentado por el decreto 1925, incorporado posteriormente en el decreto único 1074, y allí encontramos todo el trámite de revelación y autorización y el alcance de la responsabilidad. Este decreto es, en mi opinión, el que más discusiones ha suscitado, nuevamente por interpretaciones de la Superintendencia de Sociedades, del Tribunal y de distintos laudos arbitrales, que será lo que veremos más adelante. En ese sentido, ¿qué es básicamente lo que contempla el 1925? Primero, el administrador tiene una obligación de revelación, ¿sí? Y desde ahí ya empieza, digamos, la dificultad de la aplicación de la cláusula arbitral, y es que evidentemente hay casos en los cuales pues no hay una revelación, y al no existir una revelación pasa una de dos cosas: o se siente que no se sabe qué es, o por otro lado, digamos que esto desvía en algún otro tipo de acción, básicamente las que mencionaba María Luisa, en donde puede haber, digamos, una acción directa contra el administrador, ¿sí? O puede haber, pues, la acción de responsabilidad social. Ahora, ¿qué debe hacer ese administrador? Y nuevamente, esto ha sido objeto de varios laudos arbitrales. Primero, suministrar toda la información. Y esa información, lo que se ha dicho es que claramente debe ser completa y no debe, digamos, por el contrario, engañar a quienes van a tomar la decisión, le hace los accionistas. Por otra parte, pues hay sencillamente un deber de revelarlo, y tiene que ver con que debe ser incluido en el orden del día. Igualmente, tienen que revelarse cuáles son las transacciones entre partes relacionadas, y ustedes saben que para esos efectos existe expresamente un informe especial de gestión en donde debe decirse qué es lo que hay allí. Después viene la aprobación por ese máximo órgano social, y aquí sí que ha habido controversia. En primer lugar, digamos algo muy sencillo, los administradores se abstienen de participar en la decisión, pero allí nuevamente, digamos, en mi opinión, esto es una especie de sofisma de distracción, porque muchas veces ese administrador no participa directamente como persona natural, sino a través de una sociedad, y allí pues evidentemente se está burlando de alguna manera esta prohibición. Segundo, que también ha suscitado gran dificultad a la hora de la verdad, particularmente en los grupos económicos, es que no hay una materialidad mínima. O sea, cualquier conflicto de interés hay que llevarlo al máximo órgano social. Por otra parte, y este es el punto más controversial y por eso lo pongo en signos de interrogación, lo que dice la norma expresamente es que se debe autorizar el acto, ¿sí? Sin embargo, la interpretación de la Superintendencia de Sociedades, posteriormente ratificada también por el tribunal, ¿sí?, es que lo que debe hacer ese órgano social, la asamblea, es levantar el conflicto y devolverle la decisión a la Junta, porque de lo contrario estaría usurpando funciones de la Junta. Entonces, fíjense que es bien controversial este tema, porque paradójicamente se le está devolviendo la decisión al órgano societario donde está el conflicto, ¿sí? Y de ahí que, digamos, la otra tesis debería ser, en mi opinión, la que debería prevalecer, y es que precisamente la decisión la tome aquel órgano donde no existe el conflicto, que es precisamente porque la norma no cobija a los asociados, como lo decimos allí. Y por último, también muy importante, es esta autorización no es una carta blanca. La autorización tiene que ser una operación que no perjudique a la sociedad, porque de lo contrario, quienes adopten la decisión
responden solidaria e ilimitadamente. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy clara, hay una nulidad absoluta de los actos viciados y por otra parte, pues evidentemente también puede existir la responsabilidad del administrador. El escrutinio posterior, básicamente, digamos, el juez es la propia Superintendencia de Sociedades a Prevención, sin perjuicio de lo cual, como lo hemos advertido, y ese es, digamos, el objeto de este seminario, se puede pactar cláusula arbitral, es perfectamente válida, y allí es, como les decía, donde encontramos bastante información al respecto. ¿Cuáles son esos elementos típicos que ha identificado la delegatura y la jurisprudencia? Pues primero, que es casi, diría yo, el 90% de los casos, es que existe un interés económico directo o indirecto del administrador, directamente él o a través de interpuesta persona, para beneficiarse él o para beneficiar a un tercero. Segundo, que no se da tanto, es que existan relaciones afectivas, un vínculo afectivo del administrador y que, como se dice normalmente, nuble, esa es la expresión que se utiliza, digamos, el discernimiento, la capacidad de obrar correctamente por parte de ese administrador. Y por otra parte, pues existen las operaciones entre partes vinculadas que allí en esencia ya existe, digamos, esa presunción del conflicto de interés y por lo tanto lo que ha hecho la superintendencia es que siempre que sea una operación entre partes relacionadas, allí surge un conflicto de interés y por lo tanto hay que purgar el conflicto de interés. Y el último elemento, que nuevamente es muy controversial, porque tiene que ver, digamos, con la psicología y con los efectos de ese acto, es que no sea posible satisfacer los intereses contrapuestos. Y allí es donde radican la mayor, no la mayor, pero sí muchísimos de los casos que han sido objeto de arbitraje, porque allí se entra a juzgar si ese acto que se autorizó, que se desarrolló, realmente era susceptible de un conflicto de interés. Y muchas veces lo que se argumenta es que no debería ser objeto del conflicto de interés porque busca satisfacer, digamos, necesidades o va persiguiendo el interés de la sociedad y del administrador al mismo tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la controversia sobre el pacto arbitral, ¿sí? Allí la verdad es que María Luisa hizo una exposición sumamente compleja y yo lo único que quería hacer aquí es pues, ratificar, uno, el principio de habilitación, que ya lo dijo María Luisa de una manera clarísima, y es que el propio tribunal, bajo la tesis, digamos, de competence, es quien determina su capacidad para estudiar, para analizar este tipo de casos. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía María Lucía, perdón, doctora María, en el sentido de que lo que debe uno hacer para evitar cualquier dificultad es incluir expresamente que la cláusula arbitral igualmente se le aplique a los administradores, ¿sí? Y no dejarlo a la vicisitud de que eventualmente le digan a uno que no se le puede aplicar. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente que exista un consentimiento claro, expreso y exigible por parte de ese administrador. ¿Dónde? En el contrato de trabajo o en algún otro tipo de acuerdo, pero que sí sea clarísimo, digamos, cuál es la vinculación a la cláusula arbitral. En este sentido, hay de hecho dos laudos que son importantes. El primero, el de Pollo Plus, en donde básicamente se esgrimió la excepción previa de la cláusula compromisoria frente a las controversias entre accionistas, caso, digamos, al cual hizo alusión no directamente, pero sí en su exposición igualmente María Luisa. Y por otra parte, existe el caso de Camilo Castro contra Ingecund, en donde cualquier tercero que con posterioridad ingrese a la sociedad acepta los estatutos, que fue la otra tesis que presentamos, y por ende la cláusula compromitoria. Entonces, igualmente sucede con los representantes legales. Entonces, fíjense que al respecto, como bien lo mencionábamos, existen dos teorías y allí es donde hay que tener pues muchísimo cuidado y de ahí mi sugerencia de que se debe pactar de manera expresa y clara. Tan es así que fíjense que recientemente en el proyecto de ley 06 del 2019 y el 09 del 2021 se buscaba incluir expresamente el hacer extensible la cláusula compromisoria a los administradores. Entonces lo que les diría es que este es un punto de gran controversia y nuevamente la forma de evitar ese problema, ¿sí?, es evidentemente el de acordarlo expresamente. Bueno,
Por otra parte, aquí, y esto ya es para información de la audiencia, porque no tenemos suficiente tiempo, quiero hacer mención, digamos, de cuáles son los laudos que se han referido a estos temas, ¿sí? Y allí cito los que están acá, no voy a entrar en detalles, sino sencillamente los quería citar para que después les quede la presentación y los puedan ver. Y esto básicamente tiene que ver nuevamente con cuál es el acercamiento que han dado los distintos laudos. Entonces, en el primero, como lo mencionamos, el juez define la existencia y contenido. ¿Por qué? Porque no hay una definición legal del conflicto de interés. Y tiene que ver nuevamente con lo que mencionábamos en el sentido de que como no existe esta definición legal, el juez no solamente determina su existencia, sino su contenido. Pero sí hay dos elementos fundamentales allí. Primero, evidentemente que existan intereses contrapuestos. Por una parte el de la sociedad y por otra parte el del administrador. Y por otra parte, digamos muy interesante, que ese administrador debe tener la posibilidad de elegir entre los intereses propios frente a los de la sociedad, porque de lo contrario no se estaría dando ese conflicto. Y fíjense también que vuelve y reiteran las normas ese principio general del administrador en donde él tiene que preferir sus intereses propios frente a los de cualquier tercero. Perdón, allí radica el conflicto, cuando prefiere sus intereses propios a los de cualquier tercero. Y a lo que quería hacer la alusión es que recordemos igualmente que la ley 222 en responsabilidad de los administradores expresamente exige que obren en el mejor interés de la sociedad y por lo tanto es allí donde estaría violando ese principio de lealtad que vuelvo y reitero es la columna vertebral de los conflictos de interés. Aquí lo que traje es evidentemente cuáles son esos casos más famosos que son los 5 o 6 que traigo acá y que quedan digamos a disposición de la audiencia sencillamente para que después los puedan repasar porque me parece que es interesante para toda la audiencia poder mirar ya en concreto cuáles son esos laudos arbitrales, pero no los voy a aburrir con eso. Ahí surgen varias preguntas. La primera es, dada la similitud en la aproximación que han tenido los laudos arbitrales, ¿cuál es la conveniencia de pactar una cláusula arbitral en los estatutos? ¿Sí? Y creo que se hizo alusión, tal vez Martín, brevemente a si se debe pactar la cláusula arbitral o no, o si se debe acudir, digámoslo, a la delegatura en la superintendencia. En mi opinión, y aquí creo que coincido con Martín, a mí me parece que sí es útil el pacto arbitral en este caso, la cláusula arbitral, primero por la confidencialidad de las decisiones, por tener, digamos, ese conflicto entre socios tratado de una manera más concreta o entre los socios y los administradores. Segundo, porque hay un mayor control sobre el tiempo y los costos del proceso. Digamos que en el otro hay más vicisitudes, sí es menos costoso, pero hay más vicisitudes. Y por último, que tal vez es el criterio que mencionaba Martín, existe la selección de árbitros expertos al respecto. Por otra parte, pues como también lo hemos mencionado, digamos existe, y María, hacíamos alusión a este punto, existe, digamos, todo el tema de qué pasa con el administrador de hecho. Entonces creo que también ya lo vimos con bastante amplitud. Y por último, unas conclusiones. Primero, tal vez la más importante es que en materia de arbitraje no existe, digamos así, tanta jurisprudencia arbitral como quisiéramos. Existen, digamos, más fallos por parte de la delegatura que los laudos. Aquí los estoy acompañando, pero verán que no son muchos. Segundo, esos laudos, curiosamente, la mayor parte de las veces identifican el conflicto de interés, sus elementos y lineamientos sobre la base de los fallos que han existido por parte de la superintendencia de los tribunales. Y allí también hay una particularidad donde uno tiene que tener cuidado, y es que algunos de esos laudos confunden el cumplimiento de las restricciones propias del derecho a la competencia, ¿sí? Aquellos casos en donde el administrador compite con la sociedad con la prohibición de realizar operaciones viciadas de conflicto. Y ahora sí hago alusión a la pregunta, y es básicamente qué ocurre con aquellos terceros. Y este es un tema, digamos, igualmente complejo y donde también quisiera que el doctor Sergio Muñoz, experto en contratos, lo complementara, porque fíjense que este es un caso en donde, como decía María Luisa, lo que estamos frente es una situación donde para una de las partes se aplica evidentemente toda la teoría de conflictos de interés
y donde ese acto puede ser anulado bajo el arbitraje, ¿sí? Pero ese laudo, digamos, tendría efectos frente a un tercero que no es parte de la cláusula compromisoria y que por lo tanto no podría, digamos, sujetarse a la misma. Y al respecto, fíjense que el propio decreto 1925 trae la solución, aunque digamos es una solución que en la práctica es bien difícil de poder ejecutar, toda vez que lo que dice es el proceso judicial para obtener la declaración de la nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores, se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, ¿sí? Y por otra parte, lo que dice es sin perjuicio de otros mecanismos de solución de conflictos donde cláusula arbitral entra a jugar. Pero fíjense que la parte que es clave es donde dice, salvo los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe, la declaratoria de nulidad restituirá las cosas a su estado anterior, ¿sí? Entonces, fíjense que se hace expresa referencia a esos terceros y cómo frente a los terceros que obraron de buena fe, hay que respetarles esa relación contractual. Entonces, lo que diría ahí es que la respuesta a la pregunta es esencialmente la misma norma trae la solución en donde a ese tercero, vuelvo y reitero, hay que repararle evidentemente el perjuicio si le causó el perjuicio, pero fíjense que en mi opinión nunca tendría que ver con esa relación bajo la cláusula arbitral precisamente por ser un tercero al cual no se le puede aplicar la misma. Entonces, perdón que creo que me pasé del tiempo y con eso, Gira, devuelvo la palabra. Perfecto, doctor Sergio, está muy bien el tiempo, estamos muy bien. Ya tenemos que concluir en algunos minutos. Si les parece, yo creo que para poder contestar las preguntas de la doctora María Luisa, yo le daría la palabra en 2 minutos o un minuto al doctor Sergio primero y luego al doctor Martín, y con eso podríamos concluir. Gracias. Sí, la pregunta es compleja, tiene que ver con la naturaleza de la relación contractual entre el administrador y la sociedad. Y ahí viene una serie de posibilidades que hay que considerar. Una primera, podría, además de la vinculación societaria, existir una relación laboral. Es muy frecuente que, por ejemplo, representantes legales tengan contrato de trabajo. Unos serán los posibles litigios o controversias respecto de lo puramente laboral, que si vacaciones, que si... Eso tiene una lógica desde la perspectiva del derecho del trabajo. Pero independientemente de eso, como administrador y con los deberes de administrador que nos acaba de recordar el doctor Mikkelsen muy claramente, hay una serie de obligaciones y yo diría que, insisto, independientemente de la relación laboral, hay una relación también de origen contractual, siempre mediada por el de sociedad. No entro en la discusión del doctor Martín sobre si los estatutos son el contrato o si son parte del contrato. No, a donde quiero llegar es que al accionista administrador, por supuesto, independientemente de su relación laboral que pueda existir, pues habrá también una relación de origen contractual. Ahora, no todo administrador tiene relación de trabajo. Un miembro de junta directiva, por ejemplo, es un administrador y como tal podría tener pues, una serie de implicaciones en este frente. Pero para simplificar y por el tiempo, yo creo que eso es una relación, doctora María Luisa, de origen contractual. El problema es, si vamos al tema del administrador, un representante legal, por ejemplo, que celebra un contrato en contravía de las normas de conflicto de interés o celebra un contrato existiendo un conflicto de interés. Si el contrato se celebra con un tercero, salvo que ese contrato tuviese pacto arbitral, yo no creo que pueda resolverse el tema del contrato mismo, la nulidad del contrato en sede arbitral. Pero si el contrato se celebra con otro accionista, ahí viene la duda que yo planteaba inicialmente. Si ese otro contrato
entre un accionista administrador y otro accionista no tiene pacto arbitral, pero sí lo tienen los estatutos, ahí está la duda que yo quería plantear desde el comienzo. Es decir, son muchos escenarios y creo que como son tantos, llegar a una única respuesta no es posible. Habrá que examinar caso por caso. Perfecto, doctor Sergio y doctor Martín. Bueno, muchas gracias. Yo contesto rápido la pregunta de María Luisa y también la del doctor Sergio Muñoz. El pacto arbitral contenido en los estatutos no puede ser extendido cuando son acuerdos de accionistas. Así se celebran por administradores. Cuando el administrador celebra un pacto de accionistas, lo hace en su condición de accionista. La única duda que queda es cuando se hace el depósito del acuerdo de accionistas, lo cual vincula a la sociedad. Y la pregunta es si entonces el mero depósito del acuerdo de accionistas vuelve a la sociedad parte del pacto arbitral. Y entonces si la sociedad permite la violación del pacto de accionistas, entonces voy de acuerdo con el pacto arbitral contenido en el acuerdo de accionistas. Aquí la sociedad no necesariamente, y no está en la ley, y la discusión es si el mero depósito del acuerdo de accionistas vuelve a la sociedad vinculada también por el pacto arbitral. Conclusión preliminar es sí. ¿Qué dice la ley? El depósito vuelve el acuerdo vinculante para la sociedad y no hay distinción, lo cual quiere decir que en caso de incumplimiento del pacto de accionistas con Estado permitido, tolerado por la sociedad sería parte de la cláusula arbitral pactada para resolver controversias bajo el acuerdo de accionistas. Aprovecho para darles gracias a todos mis copanelistas, a los asistentes y a los organizadores del evento. Muchas gracias. Lo mismo yo. Muchas gracias a todos. Fue un inmenso gusto estar con ustedes. Muy amables. Muchas gracias, doctora Gira, doctor Sergio, doctor Martín y doctor Sergio Mikkelsen. Y naturalmente, doctor Martín, usted y yo casi nunca estamos de acuerdo, pero en eso radica nuestra amistad, no se preocupe. Entonces, Doctores, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias también por el detrás de cámaras en el que me aprendí mucho y también me divertí con ustedes en las reuniones preparatorias. Así que, doctor Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y con esto entonces damos el cierre a este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue de verdad un panel muy interesante, divertido, los contrastes de ideas y esperamos poder contar con ustedes en ocasiones futuras. Que tengan muy buena tarde. Los asistentes volveremos a retomar el Congreso de acuerdo con el cronograma previsto. Nos vemos en un rato. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Estén bien.